56, 57 años, nadie buscaba títulos, nadie buscaba tronos, simplemente se buscaba el agradar al Señor y ser lo mejor para Dios. Pero vivimos en una época a donde hemos crecido en conocimiento, pero buscamos más los títulos y buscamos más los primeros asientos. ¿Y saben qué? Tenemos que aprender algo del maestro, que siendo él el más grande, cogió un lebrillo, se puso una toalla y se puso a lavar los pies de los discípulos. Y eso nos enseña un acto de humildad, que para ser el más grande tenemos que servir a nuestros hermanos. Que el mayor no siempre es el que se sienta, a veces le toca servir al menor. Y saben, es muy fácil cuando la gente te rinde honores, cuando te aplauden, cuando te dan tu lugar, pero no debemos buscar eso. Lo que debemos buscar es en nuestra cámara secreta la intimidad con el Señor, y la recompensa viene en público dado por Dios. Porque una cosa es que tú quieras abrir las puertas a puntapiés, y otra cosa es que te las abra el Señor. Y vamos a predicar muy sencillo hoy en esta tarde sobre la humildad y lo que Dios busca de las personas humildes. Buen tema. Saben, hermanos, hay un pasaje bíblico que se encuentra en Marcos 12, 41, que todos los conocemos y lo hemos predicado muchas veces, donde Cristo se sienta y ve cómo echan las ofrendas al templo, y vio que venía mucha gente y echaba muchas monedas. Y ahora se acerca una viuda que echó 2 blancas, que hoy vendría a ser unos 50 céntimos. Y ahora llama a Cristo a sus discípulos y le dice: mirad, mirad. Lo dice la palabra del Señor. Llamó a sus discípulos, le dijo: mirad, mirad, venid. ¿Veis aquella? Pues ha echado más que todos. Porque los que han venido, aunque echaban grandes cantidades, echaron lo que les sobró. Pero esta mujer echó todo lo que tenía. Y mi pregunta en esta tarde es: ¿era importante para los demás? ¿Esta mujer era importante para las personas que rodeaban el templo? No era importante para nadie, porque echó muy poquita cantidad. Pero ¿saben qué, hermanos? Hubo alguien en que sí que se fijó. Hubo alguien que para él sí que era importante, porque no vio lo que echaba del bolsillo, sino que vio lo que echaba del corazón. Y esta mujer echaba todo lo que tenía porque amaba al Señor sobre todas las cosas. Déjame decirte que a veces pasa eso. A veces no somos importantes para nadie. A veces, hermanos, no tenemos recompensa de nadie. Pero que no te importe eso. Lo importante es que Dios cuente contigo y su mirada esté puesta en usted. Porque posiblemente los que echaron más tenían recompensa de los que le dieron. Pero esa recompensa no es la que le agradó a nuestro Señor. El Señor vio la intención del corazón. Déjame decirte que lo importante no es la cantidad que ofrendes. Lo importante es con el corazón que vengas a ofrecer sacrificio a la iglesia. Necesitamos gente de buen corazón, que venga con corazón humilde, para que el Señor se agrade de nuestras ofrendas. Yo necesito un corazón humilde, hermanos. Necesito que cada día el Señor me trate. Porque este corazón a veces necesita trato del Señor, porque soy humano. Y cualquiera que piense que porque está en esta tierra y ya lleve muchos años y no necesita al Señor, está perdido. Yo necesito al Señor todos los días de mi vida, como el respirar. Necesitamos que el Señor nos mire. Hubo un personaje que Dios también lo miró. Resulta que le dice Dios a Samuel:
coge el cuerno de aceite y ves a ungir a uno de los hijos de Isaí. Él se va y, como todos sabemos, ve un hombretón alto y dice: este es el ungido del Señor. Cuando él ya se dispone a hacerlo, viene la voz del Señor y le dice: no, Samuel, este no es. Ve otro y dice: con razón este no era, porque este es más alto y este es más guapetón, este es el que Dios quiere. También le tiene que decir no. Tanto, hermanos, así que transcurren los 6 hijos que tiene y le tiene que preguntar Samuel: pero ya no tienes más hijos. Y él dijo: uno, el más pequeño, el que está cuidando las ovejas. Nadie lo llamó, nadie contó con él, nadie lo llamó para ser ungido. Estaban los 6 hijos, los experimentados en la batalla estaban allí, pero ninguno contó con David, ni siquiera su padre lo llamó. Nadie dijo: padre, que falta David, por causa que era un joven. Pero ¿saben qué? Le pasó como a la viuda de las 2 blancas. Sus hermanos no se fijaron en él, su padre no lo llamó por su juventud, pero hubo uno que sí lo miró desde el cielo y era conforme al corazón de Dios. Y déjame decirte que muy a menudo lo que el hombre desprecia, lo que el hombre ignora, lo que el hombre arrincona, mete la mano Dios en lo secreto, lo arranca, lo capacita, lo instruye, lo llena y lo hace grande para su gloria. ¡Qué bueno es nuestro Dios! Aunque el hombre te arrincone, Dios es el que te enaltece. Por eso, hermanos, los hermanos de José echaron a José en el pozo, en lo más hondo del pozo. Por la envidia se vio en la cárcel. Pero ay, aunque sean tus hermanos quien te coja envidia, aunque te rinconen y no seas grande para nadie, el que lo sacó del pozo, el que lo sacó de la cárcel, fue la misma mano del Señor. Cuanto más te hunda la gente, pero teniendo un corazón sano, más te levantará el Señor. Pero como te levante el hombre y no sea el Señor, al final te caes. Que sea el Señor siempre quien nos coja. Os cuento un relato maravilloso que está en la Biblia. Está en Éxodos 33, del 8 al 11, y lo vamos a leer. Medita cada palabra del versículo. Y sucedía que cuando salía Moisés del tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie en la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que entraba en el tabernáculo. Me paro y lo explico. Cuando Moisés se levantaba, porque el pueblo había pecado, y dijo el Señor: sácame el tabernáculo del medio, no sea que mi ira se encienda y los consuma. Cogen el tabernáculo y lo ponen fuera. Y ahora, cada vez que Moisés subía al tabernáculo, todos los que estaban en las tiendas se quedaban fuera, así, mirándole. Y al mismo tiempo que subía, se quedaban mirando hasta que sus siervos se desvanecían y entraba dentro del tabernáculo, y ellos esperaban así de pie. Sigo leyendo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con él. Amén. Cada vez que se metía en el tabernáculo, la columna de la gloria de Dios lo esperaba en la puerta. De modo que todo el pueblo sabía, cuando Moisés estaba intercediendo dentro del tabernáculo hablando con Dios, porque había una columna que se esperaba en la puerta mientras Moisés estaba hablando con Dios. Seguimos en el 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno en la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Escuchen esta frase. Él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo.
¿Saben, hermanos, qué era eso? Cuando él subía para interceder por el pueblo, todo el mundo sabía que él iba para hablar con el Señor, porque la columna estaba en la puerta y desde lejos todo el pueblo veía que su siervo estaba hablando con el Señor. Y así hasta que se iba. Pero llegaba un momento en que Moisés ya se iba. Pero dice la palabra del Señor, pero el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del templo. Para él no había columna. Para él nadie lo esperaba en la tienda. Para él no había recompensa del pueblo. Pero él lo hacía porque tenía carga. Tenía carga por el pueblo. Tenía carga por sus hermanos. Así tenemos que ser. Aunque no recibamos la recompensa del pueblo. Aunque no recibamos el aplauso del pueblo ni de nuestros hermanos. Que sigamos porque tengamos carga en el corazón. Sirve a Dios porque tengas carga. No porque te aplaudan. No porque te digan que lo haces bien, es porque tenemos carga en el corazón. Él no era recompensado, pero Dios lo vio. Nadie le decía, está él todavía allí, nadie. Pero Dios sí que lo vio y lo valoró. Por eso cuando Moisés ya se disponía a morir, ¿sabes a quién cogió el Señor? Cogió a Josué, ese que lo ignoraban, ese que para nadie era grande, pero Dios sí que lo vio que era grande. ¿Saben por qué? Porque en lo secreto trabajaba, porque tenía carga por el pueblo. Que Dios siga poniendo carga en los corazones para trabajar por el pueblo. Amén. Aleluya. ¿Saben, hermanos, cuál es el problema que tenemos muchos ministerios? Que cuando estamos pastoreando nos quitamos la piel. Y luego cuando estamos en nuestras iglesias ya no hacemos nada por nuestras iglesias. Pues ¿qué ha pasado? Te tirabas toda la noche orando porque estabas pastoreando. Te quitabas la piel viendo a uno, viendo a otro, visitando, y luego estás por tu iglesia y tú no haces nada. Entonces, ¿por qué lo haces? Para que te vean. Si tienes carga por la iglesia, por el pueblo de Dios, lucha por la obra de Dios. Eres a tu iglesia, lucha por tu iglesia, lucha por tu pueblo. ¿En qué nos van? Me quito la piel, estoy pastoreando, luego vengo a mi iglesia y todo eso lo dejo para el pastor. Pues ¿dónde está mi carga? Mi carga viene por el puesto. No, Señor, yo tengo carga porque soy hijo de Dios. Tengo carga por mis hermanos. Quiero ayudar al pastor. Es así, hermano. Y que no sienta eso tiene un problema en su corazón. Amén. Resulta que lo llama el Señor a Moisés. Y conforme ya va hablando con él, le dice: Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. La vara era una vara seca. No valía para nada. Una vara pastoril. ¿Cuánto valía una vara pastoril? Nada. Pero cuando ya se iba a Egipto, le dice: coge la vara porque con ella harás muchas señales. Tocó las aguas y se convirtieron en sangre. Apuntó para el cielo y cayó fuego y granizo. Y por medio de la vara, porque así lo dijo Dios, hizo muchos milagros. Y hay un versículo, hermanos, que se encuentra en Éxodos 4:20 que dice: toma la vara de Dios. Ya no era la vara de Moisés, ahora era la vara de Dios. En ningún momento el mérito era de la vara. El fuego del cielo no cayó por la vara. La vara era una vara seca. Las aguas no se convirtieron en sangre por el valor de la vara. Se convirtieron en sangre porque Dios actuaba por su siervo, va apuntando a la vara, y porque hizo milagros se convirtió textualmente, dice la palabra de Dios, en la vara de Dios. Así hay muchos siervos hoy en las
gloria. Resulta que están enmayados 5.000 personas. Y le dice el Señor, dales de comer. Todos sabemos el relato, yo lo resumo. Y dice en Mateo 14:17, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Coge el Señor 5 panes, 2 peces, 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Los presenta el Señor, todos sabemos el relato, lo multiplican, se sacian los 5.000, las mujeres y los niños, sobra pan y sobra peces. Decirle algo, ¿de quién fue el mérito? Fue de Cristo, porque lo cogió en sus manos. Clamó su hermano, así somos los ministerios. Como Dios no los coja en sus manos, dejamos al pueblo enmayado. Dejamos al pueblo enmayado. No importa si no sé hablar, no importa si no tengo estudio, no importa si no sé mucho, podré ser medio tartamudo, no tengo nada, pero como sea un ministerio que agrada a Dios, que busca a Dios, que ande en intimidad con Dios, que me acerque a Dios, Dios me coge y voy a alimentar al pueblo. ¿Saben por qué? No porque yo valga, es que Dios me ha cogido en sus manos. Bendito el hombre y la mujer de Dios lo coge en sus manos. Como cante muy bien, que cante como los ángeles, pero si Dios no te usa, no tienes respaldo de Dios. Podrás predicar como tú quieras, pero si Dios no te coge, podremos decir es un fiera que no hay quien lo aguante, pero son palabras secas. Pero cuando Dios te coja, solamente una palabra puedes cambiar el corazón de una persona. No es por ti, es el poder de Dios. ¡Aleluya a su nombre! ¡A su nombre! ¡Dale un aplauso a Dios! Bendito sea el nombre santo del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Le dicen a Juan el Bautista, hermoso, dime quién eres tú. Eres el Mesías, eres el profeta. Yo soy una voz. Le podría haber dicho, yo soy aquel que cuando estaba 6 meses mi madre de gestación de mí, siendo yo un embrión, reconocí al Mesías y di un vuelco en el vientre de mi madre. Podría haberle dicho, yo soy aquel que me ungió del Espíritu Santo dentro de mi vientre, como dicen las Escrituras. Yo soy aquel que bautizó al mismo Cristo. Pero no dijo eso. Dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Una voz. ¿Pero qué es una voz? ¿Cuánto pesa una voz? ¿De qué color es una voz? Si una voz no tiene esencia en sí, no tiene personalidad propia una voz. Pero la voz es por el medio por el cual expresa la voluntad de aquella persona que quiere transmitir un mensaje. La voz no era importante, era importante el mensaje que traía. Por eso él, cuando le preguntan quién era, dice, yo soy una voz, yo no soy importante, no os fijéis en mí, no valgo para eso, fijaos en el mensaje. El mensaje era que venía el Mesías, que venía el grande, el cual él no era digno de desatar su sandalia. Él no era importante, su mensaje sí. Por eso si le preguntas a él, dice, yo soy una voz, yo no soy nada. Pero si le preguntas a Jesús, como le preguntaron sus discípulos, dice, Juan el Bautista, de nacido de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. No busque los títulos, no busque el aplauso, deja que Dios te lo ponga. Últimamente buscamos mucho los aplausos, buscamos el título. Ay, que fiera como predica, ay, que fiera
mira cómo canta. Cuando él sale, cambia el ambiente. Tú no cambias nada si no está en la voluntad de Dios contigo. Si no está el Espíritu Santo que te respalda. No somos nada. Para Dios la gloria. Para Dios la gloria. Y para Él siempre. Amén. 2 versículos y termino. Nos dice en 2 de Timoteo 2:20. En una casa grande no solamente hay objetos de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos especiales y otros para uso común. Si uno se mantiene limpio de estas faltas, será como un objeto precioso, consagrado, útil al Señor, apropiado para buena cosa. Déjame decirte algo. Dios es orden. Jamás nunca dará de beber al pueblo en un vaso sucio. Ya pueda ser de oro o ya pueda ser de barro. Tienes que mantenerte recto, rectitud en el corazón. Pero luego, dentro de la rectitud, hay quien Dios escoge para usos especiales. A mí me gustaría predicar como el Pichi. Un vaso de oro. Me encanta cómo predica el Miguelín. Otro vaso de oro de plata. Yo tengo lo que tengo. Un vaso de barro, pues un vaso de barro. Pero quiero ser utilizado por el Señor. Que Dios cuente conmigo. Que Dios me use. Porque déjame decirte, el de barro, el de plata o el de madera no valen nada si no tienen uso para el pueblo. Necesitamos, de verdad, necesitamos que Dios nos coja. Que Dios nos use. ¿Para qué quiero ser de oro si nunca estoy? ¿Para qué? De barro, pero hago bien al pueblo. Con esto termino, ¿vale? 1 Corintios 1:27. Dios cogió al necio del mundo para avergonzar al sabio, y lo débil del mundo escogió para avergonzar al fuerte. Mira, cogió a lo más débil, a lo más simple, a lo que no valía, para avergonzar al que era fuerte y al que valía. Un montón de años, siglos, los curas eran fuertes, habían estudios, habían estudiados, eran catedráticos, pero no convertían nada, no hacían nada, porque no tenían el respaldo de Dios. Ahora llega el Evangelio, hace unos 57, 58 años, por boca de tartamudos. No sabían hablar, decían branco, decían paine, decían pueblo. No sabían hablar. Pero Dios escogió a estos hombres que no sabían hablar. Al principio de Filadelfia, cuando empezó, no sabían hablar, no sabían nada, no tenían estudio, pero empezaron a predicar y los demonios eran liberados. Empezaron a sanar a los enfermos. La iglesia se extendió, los demonios retrocedían y la iglesia de Dios crecía, porque no se trataba de los estudios, no se trataba de cuánto sabía, necesitaban el poder de Dios. Por estos hombres que no sabían, por estos hombres que no tenían vocabulario, pero la mano de Dios estaba con ellos. Hoy necesitamos más rodillas. Hoy necesitamos más rodillas. Con esto termino. Que el Señor los bendiga mucho.